Si te gustan estas historias de rancheros viudos, suscríbete al canal y deja tu like. Yo pensé que era solo otro ratero en mi maizal. Bajé del caballo, listo para correr al que estuviera allí. El trabajo duro no es para que cualquiera se lo lleve así sin más. Pero cuando me abrí paso entre las hileras de maíz y vi aquella escena, me quedé helado. Era una mujer, embarazada, arrodillada en la tierra, metiendo mazorcas en un costal de tela con manos temblorosas. Ese día me había levantado antes de que cantara el gallo, como siempre. Tomé café negro, me comí un trozo de pan duro con mantequilla y fui al potrero a revisar el ganado. Había una vaca que tenía una pata lastimada desde la semana anterior y quería ver si estaba mejorando. Lo estaba. El día transcurrió como todos los demás. Sol, polvo, faena, sudor, sin quejas, sin expectativas diferentes. Cuando empecé a regresar al final de la tarde, pasando por la orilla del maizal, fue cuando algo me llamó la atención. El maizal estaba alto. Había sembrado a principios de la temporada con esmero, tierra bien labrada, el abono correcto, riego en los días que faltó la lluvia. Las mazorcas estaban firmes, todavía verdes por fuera, pero ya llenas por dentro. Faltarían unos 10, 12 días para la cosecha. Era el maíz que usaría para el ganado en invierno y que vendería una parte en el pueblo. Era mi trabajo, mi sudor, mi planeación. Conocía ese maizal como la palma de mi mano. Sabía el ruido que hacía el viento al pasar entre las hileras. Sabía cómo se movían las hojas cuando solo era brisa. Sabía cuándo el movimiento era diferente. Y estaba diferente. Hice que Trueno se detuviera despacio sin darle espuelas. Me quedé mirando. Ahí, por el medio del maizal, algo se movía. No era viento, era movimiento de gente. El primer pensamiento fue rabia. No era la primera vez que alguien intentaba llevarse lo mío sin preguntar. El rancho de al lado tenía un hijo problemático que una vez me había robado herramientas del porche. Estaba el caso del año pasado de mazorcas que desaparecieron de la parte más cercana al camino. Nunca comprobé quién fue, pero sospeché. En estos momentos, la sangre se calienta fácil, más aún cuando el hombre ya está cansado del día y cargando el peso que yo cargaba. Bajé de Trueno con cuidado, sin hacer ruido. Dejé las riendas amarradas a una rama baja del árbol de parota que estaba a la orilla del campo, y fui caminando despacio entre las hileras de maíz, con el sombrero en la mano para no golpear las mazorcas y hacer ruido. La tierra estaba suave debajo de las botas, todavía húmeda por el agua que había caído 2 días antes. El olor a maíz verde es un olor que me gusta. Tiene algo de limpio, de algo que crece, de trabajo que dará fruto. Pero en ese momento no estaba en ánimo de apreciar nada. Tenía la mandíbula apretada y el corazón endurecido. Caminé por unas 3 hileras, esquivando las mazorcas, hasta que la visión se fue abriendo entre las hojas. Y me detuve. No era ningún vago, era una mujer, embarazada, arrodillada en la tierra seca, con las rodillas en el lodo rojo, arrancando mazorcas con ambas manos y poniéndolas dentro de un costal de tela que ya estaba a la mitad. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, de quien sabe que no tiene mucho tiempo. El vestido era sencillo, de chifón descolorido, azul con flores blancas que ya habían perdido el color de tanto lavar. Estaba sucio de lodo en el dobladillo y en la rodilla. Los pies estaban descalzos. Descalzos de verdad, sin guarache, sin nada, pisando directo en la tierra de mi maizal. El cabello oscuro estaba amarrado como se pudo, con una liga, y algunos mechones sueltos se le pegaban a la cara por el sudor. La panza estaba grande, avanzada, de esas barrigas que uno mira y siente que el tiempo apremia. Y su rostro estaba demasiado flaco, flaco de una manera que no le corresponde a una mujer embarazada. Los pómulos salientes, los ojos hundidos. Ella no me había visto aún,
Por 2 o 3 segundos me quedé solo mirando, sin entender bien qué estaba sintiendo. La rabia estaba ahí, sí. Cada mazorca de ese maizal tenía mi trabajo, pero había algo en la forma en que estaba arrodillada allí, en el modo apresurado y desesperado de sus movimientos que hizo tropezar la rabia antes de salir por mi boca. Pero yo soy hombre de rancho. Tengo callos no solo en las manos. Grité. El susto que se dio fue mayúsculo. Todo su cuerpo tembló, se echó hacia atrás, y por un segundo pensé que se caería de espaldas. Pero las manos fueron directas al vientre, rápidas, instintivas, como si el susto pudiera lastimar al niño antes que a ella. Se quedó así por un momento, arrodillada, las manos protegiendo la panza, mirándome con los ojos abiertos como platos. Y fue cuando nuestros ojos se encontraron. Vi miedo, pero no era miedo de policía. No era miedo de hombre bravo, era un miedo más profundo que eso. Era el miedo de quien ya no tiene nada que perder y aún así tiene todo que temer. «No me entregue», dijo, con la voz entrecortada, casi en un suspiro. «Por favor, mi hijo no puede pagar por lo que yo no hice». Me quedé parado. El maizal seguía balanceándose a nuestro alrededor. El sol terminaba de ponerse allá lejos y la luz se iba haciendo más tenue, más roja, tiñendo todo con ese color de fin de tarde que parece bonito, pero tiene algo de melancólico. Allá atrás, Trueno soltó un bufido corto. Miré el costal de tela en el suelo, la miré a ella y sentí que esa tarde no terminaría como la había imaginado cuando salí de casa en la mañana. «¿Quién es usted?», pregunté, con la voz aún firme, todavía conteniendo la rabia. Ella bajó la cabeza, se quedó callada un momento, y luego dijo, con la voz baja, como quien confiesa algo que duele: «Ya no tengo casa». Eso me trabó por dentro como un cerrojo de hierro. Yo seguía de pie, sombrero en mano, mirando a aquella mujer arrodillada en el lodo de mi maizal, con la panza grande y los pies descalzos, y la cara de quien ya ha llorado más de lo que el cuerpo soporta. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del rancho no pesaba solo en mí, pesaba en nosotros dos. La verdad que destruye por dentro no me moví de inmediato. Me quedé plantado allí entre las hileras del maizal, con el sombrero seguro en la mano, mirando a aquella mujer que aún estaba arrodillada en el suelo, como si las piernas ya no tuvieran fuerza suficiente para sostenerla. El lodo rojo marcaba las 2 rodillas del vestido de chifón, y los pies descalzos estaban sucios hasta el tobillo. La panza grande y redonda parecía demasiado pesada para el cuerpo delgado que la cargaba. «Levántese», dije. No fue cortesía, pero tampoco fue aspereza. Es el tono que usamos cuando queremos que alguien deje de estar en una posición que le hace daño. Lo intentó. Vi el esfuerzo que hizo para ponerse de pie, las manos presionando el suelo, el cuerpo inclinándose hacia adelante para ganar impulso. La panza estorbaba el equilibrio. Extendí el brazo sin pensarlo mucho, y ella miró mi mano un segundo antes de aceptarla. Su mano estaba fría a pesar del calor, fría y temblorosa. Cuando estuvo de pie, dio un paso atrás, como si demasiada cercanía pudiera costarle caro. Mantuvo ambas manos sobre el vientre, dedos entrelazados, en un gesto que ya había visto antes. Ana hacía igual cuando esperaba a su primer hijo y se asustaba con algún ruido fuerte. Es el gesto más antiguo del mundo, madre protegiendo a su hijo antes incluso de que nazca. Eso no pasó desapercibido para mí. «¿Me va a contar qué está haciendo aquí?», dije cruzándome de brazos. Respiró profundo. El aire entró tembloroso y salió despacio, como si estuviera reuniendo dentro de sí todo lo que le quedaba de valor. Vi el maizal desde el camino. Comenzó con voz baja, sin mirarme. Yo sabía que estaba mal. Sé que estaba mal. Pero ya van 2 días que no pruebo bocado. 2 días. Dejé que eso se asentara.
2 días sin comer, embarazada, con los pies descalzos en la tierra caliente de la sierra. ¿2 días? Repetí, no como pregunta, sino como quien necesita oír su propia voz, repetirlo para creerlo. Intenté pedir en el pueblo, continuó, aún sin mirarme. Toqué en 3 casas. En una me corrieron antes de que terminara de hablar. En otra, la mujer dijo que no tenía nada. En la tercera, el hombre abrió la puerta y se me quedó viendo de una forma que no me agradó. Y salí corriendo. Hizo una pausa. Pasó el dorso de la mano por su cara, secándose el sudor o conteniendo el llanto. No se podía distinguir muy bien. Caminé por el camino de tierra hasta aquí. No sé cuántos kilómetros. Los pies me fueron doliendo en el camino, pero seguí. Cuando vi el maizal, pensé en llevarme solo unas cuantas mazorcas, venderlas al borde del camino o cocinarlas en algún lado. Yo no vine aquí a robarle, señor. Vine porque ya no tenía a dónde más ir. El maizal se balanceaba a nuestro alrededor con ese susurro constante de hoja con hoja. El cielo allá arriba ya estaba más oscuro, el naranja volviéndose morado, y los primeros grillos comenzaban a cantar cerca del arroyo. Miré el costal de tela en el suelo. No era un costal grande, y ni siquiera estaba a la mitad. Yo había exagerado antes al pensar que estaba lleno. Tenía unas 8, 10 mazorcas, lo suficiente para que una persona coma por 2, 3 días tal vez. ¿Cuántos meses?, pregunté mirando la panza. 7, respondió. 7 meses y unos días. 7 meses, 2 meses todavía por delante. 2 meses cargando todo eso sola, sin casa, sin dinero, sin comida. Su nombre, dije. Ella dudó, como si su propio nombre le costara algo ahora. Maristela. Maristela. ¿Y el padre de esa criatura? El silencio que siguió a esa pregunta fue diferente de los otros. Fue un silencio pesado, del tipo que carga historias malas adentro. «Él se fue», dijo cortante. Cuando supo que estaba embarazada, se esfumó. Ni siquiera se despidió. Yo no dije nada. Dejé que ella continuara si quería. Y quiso, porque a veces la persona pasa tanto tiempo sin tener con quién hablar que cuando aparece alguien dispuesto a escuchar, las palabras salen solas, sin permiso. «Mi madre murió cuando yo tenía 11 años», dijo mirando al suelo. «Me crió mi padre. Es hombre serio, de poquísima palabra, trabajador. Nunca fue de cariño, pero nunca me faltó lo esencial. Yo lo respetaba. Intentaba no dar problemas». Hizo una pausa. Respiró. Cuando aparecí embarazada, sin marido, sin nada, él no gritó, no me pegó. Se quedó callado por 2 días. 2 días sin mirarme. Y al tercer día me llamó a la sala, se sentó en su silla y me dijo que le había deshonrado el apellido de la familia, que no iba a criar hijo de pecado dentro de su propia casa, que yo había tomado mis decisiones y que iba a atenerse a las consecuencias. Su voz se fue haciendo más delgada a medida que hablaba, pero no lloró. Había una dureza allí que solo aparece en quien ya ha llorado hasta secarse. Me dio hasta el amanecer del día siguiente para irme. No me llevé casi nada porque no tenía casi nada que fuera realmente mío. Me fui temprano, antes de que saliera el sol, para no tener que verlo de nuevo. Eso fue cuando. Hace casi 3 semanas. 3 semanas caminando. 3 semanas durmiendo donde pudiera. No lo dijo, pero lo completé yo solo, porque no había otra explicación para ese estado. Los pies lastimados, el vestido ajado, el cuerpo al límite. «¿Dónde durmió estos días?», pregunté. Hizo un encogimiento de hombros leve, casi sin querer. «En una iglesita abandonada a la orilla del camino los primeros días. Luego, en un galpón abierto que había en un rancho que parecía desierto. Una noche, en el monte mismo, pegada a un árbol grande porque estaba lloviendo y el árbol tenía la copa cerrada. Una noche en el monte, embarazada de 7 meses, con la lluvia cayendo.
Volteé el rostro a un lado por un segundo, mirando el maizal sin ver nada, solo necesitando un instante para tragarme aquello. Ya había visto pobreza en la vida. Había visto la sequía matar la cosecha y el ganado. Había visto al vecino perderlo todo en una inundación. Había visto gente dura pasar por cosas duras. Pero esa mujer de 20 y tantos años, embarazada, descalza, con 2 días de hambre, durmiendo en el monte, eso tenía un peso diferente, quizás porque no estaba sola, llevaba a alguien consigo. ¿Por qué no buscó algún servicio social en el pueblo? ¿Centro de salud? ¿Alguna cosa? Me miró por primera vez de frente, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y de una sabiduría amarga que no debería estar en el rostro de alguien tan joven. Fui al centro de salud de un pueblo por el que pasé. La mujer de la recepción me vio de pies a cabeza y me preguntó si tenía tarjeta del Seguro Social, identificación, comprobante de domicilio. No tenía nada de eso conmigo. Dijo que sin registro no podía atenderme, que tenía que ir al DIF, CRAES, que el DIF quedaba al otro lado del pueblo. Fui caminando. Cuando llegué, estaba cerrado. Hora de comer. Esperé afuera casi 2 horas. Cuando abrió, la muchacha dijo que necesitaba una referencia, que tenía que agendar, que el trámite tardaba tiempo. Se detuvo. Miró sus propias manos. Yo no tengo tiempo, señor Dito. Me quedé clavado. Ella había dicho mi nombre. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre en el camino me lo dijo cuando pregunté de quién era el maizal. Dijo que era del señor Dito Carvalhais, que era hombre bravo y que no me metiera. A pesar de todo, eso me sacó un bufido corto por la nariz. No era risa, pero estaba cerca, y aún así vino. Tenía demasiada hambre como para tener miedo, dijo, simple. Aquello quedó flotando entre nosotros por un momento. Demasiada hambre como para tener miedo. Hay una valentía desesperada en eso que no sé si admiro o si duele escuchar. La miré de arriba abajo, no con juicio, sino con la mirada de quien está evaluando una situación de verdad. El estado de esa mujer era malo. Demasiado delgada para quien estaba embarazada, los ojos hundidos y sin brillo de quien no dormía bien desde hacía días, los labios resecos por la deshidratación, los pies con marcas de una caminata larga. Y la panza, grande, redonda, pesada. Una vida dentro de ella que no había pedido nada de eso. Usted no va a robar nada aquí, dije. Vi cómo el color se le iba del rostro. Yo puedo trabajar, dijo rápido antes de que pudiera continuar. Yo limpio, cocino, lavo, hago lo que sea. No soy una mantenida, no estoy pidiendo limosna. Moví la cabeza despacio. Usted no va a robar porque no lo va a necesitar, dije. Esa es la parte que no terminé de decir. Me miró fijamente. Sus ojos fueron cambiando de expresión poco a poco, como quien intenta entender una frase en un idioma que conoce, pero que no parece tener sentido tal como fue dicha. ¿Qué está diciendo, señor? Estoy diciendo que aquí nadie se queda con hambre. No mientras yo esté vivo. Maristela se quedó mirándome por un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Y entonces el llanto llegó. No fue ese llanto de telenovela, ruidoso, dramático. Fue el llanto de quien ha estado aguantando por demasiado tiempo, silencioso, con las lágrimas bajando sin prisa por el rostro cansado y el cuerpo entero temblando levemente como hoja al viento. Se llevó la mano a la boca como si quisiera guardar el llanto de vuelta y no pudo. Di un paso atrás, porque no soy hombre que sepa qué hacer cuando una mujer llora. Con Ana aprendí a lo largo de los años, pero con una desconocida nunca supe. Así que hice lo que pude. Me quedé quieto, dejé que el llanto sucediera y no la miré directamente. Cuando el llanto fue disminuyendo, se limpió el rostro con el dobladillo de su vestido y respiró profundo. «¿Por qué está haciendo esto, señor?», preguntó. «Usted no me conoce,
Yo le estaba robando. Tomé la bolsa de tela del suelo. Abrí la boca de la bolsa y miré adentro. 8 mazorcas de maíz tierno. Eso era lo que había entre esa mujer y el hambre. Porque hay cosas que un hombre hace y que luego no puede volver a mirarse al espejo, le dije, devolviéndole la bolsa. Quédese con esta, pero venga conmigo antes de que anochezca por completo. Ella sujetó la bolsa sin entender muy bien. ¿Venir con usted a dónde? A la casa, dije, simple. Usted necesita comida de verdad, no mazorcas crudas, y necesita un lugar donde dormir que no sea debajo de un árbol. Maristela se quedó mirándome un momento, con esa expresión de quien ha aprendido en la vida que la gentileza gratuita rara vez existe y que cuando aparece es mejor desconfiar. Nadie da nada sin cobrar después, dijo en voz baja. Era casi la misma frase de antes, pero esta vez no parecía acusación, parecía advertencia, o tal vez la protección que alzaba a su alrededor para no lastimarse de nuevo. Entendí. Aquí no, le dije. Yo no soy ese tipo de hombre. Estuve casado 26 años con la misma mujer y nunca fui otro tipo. Tiene mi palabra. Y en esta hacienda, mi palabra vale más que un contrato escrito. Se quedó evaluándome en silencio. Los ojos recorrieron mi rostro como si estuvieran leyendo algo. Luego miró hacia su vientre. Después me miró de nuevo y asintió con la cabeza, despacio. Volví hasta el Guanacaste donde había dejado a Trueno amarrado. El caballo me miró con ese ojo grande y tranquilo de siempre. Tomé las riendas y volví andando hasta donde Maristela estaba esperando, parada entre las hileras del maizal con la bolsa de tela en la mano. ¿Puede caminar un poco más hasta la casa?, pregunté. Puedo, dijo ella, pero vi que sus pies estaban mal. Estaba pisando con demasiado cuidado, esquivando el suelo irregular, lo que solo se hace cuando uno está herido. Súbase al caballo, le dije. Miró a Trueno y luego a mí. Nunca he andado a caballo. No tiene que hacer nada. Solo sujétese del arzón y quédese quieta. Es manso. La ayudé a subir. No fue fácil con el embarazo. Se necesitaba maña. Y fui conduciendo a Trueno por las riendas, caminando a un lado, el camino de vuelta a la casa iluminado por el último resto de luz que al día le quedaba por dar. Detrás de mí, Maristela iba callada, las manos firmes en el arzón, su gran vientre proyectado hacia adelante, los pies descalzos colgando a los lados de los flancos del caballo. Y yo iba pensando en algo que no podía sacarme de la cabeza. Salí de casa esa mañana sin ninguna esperanza de que el día fuera a ser diferente a los otros, y el día había sido completamente distinto. Solo que yo aún no sabía en ese momento cuánto más distinto iba a ser. Lo que guarda la casa de la hacienda Buena Esperanza no era grande, pero era sólida. Mi padre la construyó con ladrillos de barro cocido en el horno que él mismo hizo en el fondo del terreno, y las paredes tienen el grosor de 1,5 varas, de esas que guardan fresco en verano y calor en invierno. El techo era de teja colonial, oscurecido por el tiempo, con musgo en los bordes del lado norte. El porche delantero tenía 2 bancas de madera que yo mismo carpinté hace años, en una época en que Ana todavía se sentaba allí conmigo a tomar café al atardecer y ver el sol descender tras el cerro. Nadie se había sentado en esas bancas desde hace tiempo. Cuando llegamos, Nego y Farofa vinieron corriendo del lado de la casa con ese alboroto de perro que no sabe si ladrar o estar feliz. Los 2 se detuvieron al ver a Maristela en el caballo, olfateando el aire con desconfianza. Les hice un gesto con la mano y retrocedieron, pero siguieron mirando. La ayudé a bajar de Trueno con el mismo cuidado que usé para subirla y llevé el caballo al pequeño corral junto a la bodega. Le solté la cincha, le quité la silla, le di agua y un puñado de maíz en el comedero. Trueno hundió el hocico en el agua con esa sed satisfactoria de animal que trabajó todo el día. Me quedé un segundo con la mano en su cuello.
de la forma en que uno lo hace sin necesitar motivo alguno. Cuando regresé, Maristela estaba parada en el borde del porche, sin entrar, esperando. Los dos perros ya se habían acercado y estaban olfateando sus pies con cautela. Me hice a un lado y empujé la puerta. La casa tenía un olor específico que yo ya no notaba por estar ahí todos los días, pero que a veces, cuando entraba después de mucho tiempo fuera, lograba percibir por un segundo antes de mezclarse con todo. Era olor a madera vieja, a café colado, a tierra que entraba por la ventana con el viento, olor a casa de hombre solo, no malo, pero sin esos otros olores que solo aparecen cuando hay mujer dentro. Encendí la luz del pasillo, una bombilla amarilla que colgaba del techo por un cable torcido, y fui directo a la cocina. Escuché sus pasos lentos detrás de mí, el ruido cuidadoso de quien entra a un lugar por primera vez y no quiere tocar nada sin permiso. La cocina era grande para una sola persona, pequeña para lo que había sido alguna vez. Estufa de leña pegada a la pared del fondo, una estufa de gas al lado que usaba cuando tenía prisa, mesa de madera en el centro con 4 sillas, una de ellas con el respaldo ligeramente torcido que nunca había arreglado. En los estantes abiertos había despensa básica, arroz, frijoles, harina de maíz, azúcar, lata de aceite, algunos condimentos que la vecina de vez en cuando me traía porque decía que yo sazonaba la comida como gente sin ningún gusto. No estaba equivocada. «Siéntese», le dije jalando la silla de respaldo torcido hacia un lado, dejándole la buena a ella. Maristela se sentó con ese cuidado de quien carga un vientre grande, una mano en el borde de la mesa, el cuerpo bajando despacio hasta la silla. Soltó un suspiro por la boca al recargarse y me di cuenta de que era el primer descanso de verdad que tenía en mucho tiempo. Tomé un tazón de aluminio, lo llené de agua y lo puse al fuego. Saqué de la alacena un trozo de tocino, cebolla, ajo y fui revolviendo lo que tenía. Tenía frijoles cocidos que había hecho en la mañana, suficiente para 2, con sobra. El arroz era rápido. Tomé un huevo para revolverlo en el comal junto con el tocino, porque sabía que proteína era lo que ese cuerpo más necesitaba. Trabajé en silencio por un rato. Ella se quedó quieta también, observando sin molestar. De vez en cuando la miraba de reojo y la veía con las manos sobre el vientre, los dedos moviéndose levemente, como si sintiera algún movimiento desde adentro. «¿Se mueve mucho?», le pregunté, sin dejar de revolver el arroz. Me miró con un ligero sobresalto, como si no esperara la pregunta. «A veces», dijo. «Por la tarde está más quieto. De noche es cuando le da por agitarse. Mis hijos eran iguales. Ana no dormía bien el último mes, por eso». Maristela guardó silencio un momento. Ana era su esposa. Lo era. Habló en pasado. «Porque ella falleció hace 5 años. Lo lamento mucho, señor», dijo, con una sencillez que no tenía nada de protocolo. Era pesar de verdad, del modo en que uno siente cuando ya ha conocido la pérdida. «No tiene por qué», le dije. Serví la comida sin ceremonia. Plato hondo con frijoles, arroz, el huevo revuelto con tocino y una rebanada de pan de queso, pan de yema que había sobrado del desayuno. Se lo puse enfrente, tomé un vaso, lo llené de agua y lo puse a un lado. Miró el plato por un segundo con una expresión que no supe describir exactamente. No era hambre. Bueno, también era hambre, pero tenía otra cosa mezclada. Parecía que la vista de ese plato lleno le estaba costando contenerse. «Gracias», dijo casi sin voz. «Coma antes de agradecer». Ella comió. No comió como gente hambrienta que mete todo de una vez. Comió despacio, pero constante, sin parar, como quien teme que la comida desaparezca si da una pausa. Yo comí de mi lado de la mesa sin hacer ningún comentario, mirando más el plato que a ella. Cuando terminó, se quedó con las manos en el regazo, mirando la mesa.
Hace 2 días que no me sentaba en una silla, dijo. Yo no respondí. ¿Qué se responde a eso? Me levanté, tomé los platos, los puse en el fregadero, calenté más agua en la estufa e hice un té de toronjil, melisa, que tenía en el frasco. Ana lo sembraba en el patio y yo seguí cuidando la planta sin razón clara, quizás por costumbre, quizás por otra cosa que no sabía nombrar. Serví para los dos. Va a quedarse en el cuarto del fondo esta noche, le dije, volviendo a la mesa con las 2 tazas. Es sencillo, pero tiene cama, almohada y cobijas. Hay baño al lado que funciona. Ella me miró. Señor Dito. No necesita decir nada. Sí necesito, dijo, firme, con una firmeza que contrastaba con todo lo que le había visto hasta entonces. Usted no me conoce, no sabe si soy buena persona, si estoy diciendo la verdad, si tengo alguna mala intención, y aún así me está dando comida y techo. Necesito al menos decirle que esto no es poca cosa, es mucho, es más de lo que nadie ha hecho por mí en mucho tiempo. Sostuve la taza con ambas manos y miré el vapor subir del té. Mi esposa me enseñó algo, dije después de un momento. Ella decía que uno reconoce a una buena persona no por lo que hace cuando todo está bien, sino por lo que hace cuando está en el fondo. Usted estaba en el fondo, y lo que hizo fue intentar sobrevivir. No hay maldad en eso. Maristela se quedó callada. Parecía ser muy sabia, dijo ella. Lo era, concordé, más de lo que yo merecía. Tomamos el té en silencio, y ese silencio era diferente a todos los otros que había cargado en esa cocina en los últimos 5 años. No estaba vacío. Tenía la respiración de alguien más. Tenía el ruido de la taza al posarse en la mesa. Tenía presencia. Después del té, le mostré el cuarto del fondo. Era el cuarto donde mis hijos dormían cuando venían de visita. Cama individual con colchón decente, un ropero viejo, ventana con vista al patio donde crecía la planta de toronjil junto a un viejo limonero. Había una manta doblada a los pies de la cama que Ana había tejido hace muchos años, a rayas azules y blancas. El baño es esa puerta de allí, le dije señalando. Hay agua caliente, toalla en el estante. Maristela entró al cuarto y se quedó parada en medio, mirando alrededor con esa expresión callada de quien está procesando algo demasiado grande para caber de una sola vez. Buenas noches, le dije retrocediendo para salir. Buenas noches, respondió ella. Y entonces, antes de que yo jalara la puerta, señor Dito, ¿se va a arrepentir de haberme hecho esto? Pensé en la pregunta por un segundo. Solo me arrepiento de las cosas equivocadas, dije. Esto de aquí no es cosa equivocada. Cerré la puerta con cuidado. Fui a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y me quedé allí un rato sin hacer nada. Nego había entrado y estaba echado en la esquina, mirándome con ese ojo somnoliento de perro satisfecho. Afuera, los grillos cantaban cerca del arroyo y el viento pasaba por el maizal con ese sonido de siempre. Pero había algo diferente esa noche. Había luz encendida en el cuarto del fondo. Veía el hilo amarillo debajo de la puerta cuando pasé por el corredor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que ese cuarto se quedaba a oscuras toda la noche. Me acosté, cerré los ojos y por una razón que no sabría explicar bien, dormí más fácil de lo que había dormido en semanas. De mañana temprano, desperté con el hábito de siempre antes del sol. Fui a la cocina esperando el silencio habitual y me sorprendí. Maristela ya estaba despierta. Estaba de pie frente a la estufa, con mi mandil atado a la cintura. Bueno, intentando atar, porque el vientre no le dejaba cerrar bien al frente, así que lo había amarrado a un lado y movía algo en una olla. El olor a café recién colado estaba en el aire y había pan en la tabla para cortar. Me escuchó llegar y giró el rostro. «Buenos días», dijo. «Encontré el café y el pan. Espero que no le moleste». Miré la cocina.
a ella con el mandil chueco frente a la estufa, al café colado y el pan en la tabla. Tardé un segundo en responder porque algo en esa imagen me golpeó en un lugar que no sabía que aún existía. «No me molesta», dije con la voz un poco más ronca de lo que pretendía. Me senté en la silla. Ella sirvió el café sin ceremonia, cortó una rebanada de pan y la puso frente a mí. Luego se sirvió ella también y se sentó al otro lado de la mesa. Desayunamos juntos. No intercambiamos muchas palabras, pero era el desayuno más ruidoso que había tomado en 5 años. No por el sonido, sino por lo que había en el aire que antes no existía. Después del café, dije que iría a la faena. «Yo puedo ayudar en algo», dijo ella. «No con esos pies», le respondí. «Usted descansará hoy». Ella abrió la boca para protestar. «No es un favor», la corté. «Es sentido común. Usted caminó kilómetros con los pies lastimados. Si se infecta, será un problema mayor». Ella cerró la boca, luego asintió con la cabeza. Fui a la faena, y todo el día, mientras trabajaba en el pastizal y en la milpa, estuve pensando en esa mujer dentro de mi casa. No con desconfianza, no con preocupación, con algo que me tomó tiempo identificar porque hacía tiempo que no lo reconocía en mí. Era la sensación de que había alguien esperando cuando yo volviera. Y eso lo descubrí ese día. Hace una diferencia enorme en el paso con el que el hombre camina de regreso a casa. Lo que crece despacio. Los días fueron pasando como las cosas crecen en la selva seca. El cerrado adaptado a un entorno mexicano más general como el monte o la sierra, pero mantendré la idea de crecimiento lento y constante, sin prisa, sin aviso, pero constante. Uno no ve crecer el maíz, pero un día mira y ya está alto. Uno no se da cuenta de que la sombra del Guanacaste aumenta, pero un día cubre una porción más grande del suelo. Las cosas que de verdad importan rara vez hacen ruido mientras suceden. Maristela se quedó. No fue una decisión que nos sentáramos a tomar, con plática larga y acuerdo formal. Fue pasando naturalmente, de la forma en que las cosas suceden cuando tienen sentido. El primer día se convirtió en 2. 2 se hicieron una semana se hizo quincena. Y ninguno de los dos tocó el tema de cuándo se iría, porque en el fondo ambos sabían que ella no tenía a dónde ir. Y yo sabía que mientras fuera así, la puerta de la buena esperanza o la puerta de casa se quedaría abierta. Al tercer día, cuando a ella le dolían menos los pies, empezó a ayudar en la casa sin que nadie se lo pidiera. Yo llegaba del potrero y la cocina estaba arreglada, la mesa limpia, los frijoles ya estaban al fuego. Lavaba su propia ropa en el lavadero de atrás y la tendía en el tendedero que estaba cerca del limonero. Barría el porche temprano, cuando el sol aún estaba bajo y el aire tenía esa frescura buena que solo dura poco antes de que el calor se apodere de todo. Yo no pedí nada de eso. Ella lo hizo porque era su manera de no sentirse una carga. Aprendí rápido eso de Maristela. Tenía una dignidad callada que no dependía de que nadie la reconociera. No hacía las cosas para caer bien o para pagar una deuda. Las hacía porque así entendía ella que debía estar en el mundo, con los 2 pies plantados, aunque los pies estuvieran lastimados. En la primera semana fui al pueblo a comprar algunas cosas que la casa necesitaba. Regresé con despensa, con un par de guaraches o sandalias del número que calculé a ojo, casi le atiné. Le quedó un número grande, pero los usó sin quejarse. Y con un costal de ropa que compré en el tianguis de Doña Chabela, una mujer pequeña de cabello blanco que vendía ropa usada en un localito cerca del mercado. Le expliqué que era para mujer embarazada y ella apartó la ropa sin preguntar, que ese tipo de discreción solo se encuentra en pueblos pequeños cuando la persona es de verdad buena. Cuando llegué con el costal, Maristela lo miró, luego a mí, con esa expresión de quien está calculando cuánto va a costar recibir eso. «Ropa», le dije simple. «Las tuyas están ya muy gastadas. No es caridad,
es necesidad. Ella se quedó callada un momento. «Usted me va a dejar pagárselo algún día», me dijo. No era pregunta, era la forma que encontró de aceptar sin sentirse disminuida. «Cuando pueda», le dije, sin prisas. Ella tomó el costal. Esa tarde la oí en el cuarto del fondo, y había un sonido que yo no escuchaba en esa casa desde hacía tiempo. No era llanto. Era ese sonido bajito de persona que está sola y deja salir un poco de lo que estaba aguantando. Es diferente al llanto, es más profundo, es el sonido de alguien que por fin está en un lugar lo suficientemente seguro para soltar lo que estaba cargando. Fui al porche y me quedé sentado en uno de los bancos viendo llegar el atardecer y la dejé tener ese momento sin interrumpir. Nego vino y se acostó a mis pies. Farofa se quedó en el borde de la escalera, vigilando como siempre, viendo hacia el maizal de atrás. Esa noche, ella apareció para cenar con una de las blusas nuevas, verde oscuro, sencilla, y el pelo suelto por primera vez. Yo no dije nada, pero noté que con el pelo suelto y la blusa limpia se veía menos deshecha. Aún cansada, aún demasiado flaca, pero menos deshecha. «Dondito», me dijo mientras comíamos, «¿le puedo preguntar algo?» Asentí con la cabeza. «¿No le da miedo que yo sea un invento? ¿Que todo esto sea mentira?» Masticaba despacio antes de contestar. «No me da», le dije. «¿Por qué?» «Porque una mentira bien contada tiene demasiada consistencia. Todo encaja, sin huecos, sin dudar. Usted contó la historia por pedazos, con pena, deteniéndose a la mitad. Eso es verdad. La verdad siempre sale así, torcida, con pausas, sin adornos». Ella se quedó viendo el plato. «Mi papá decía que yo era buena para mentir», dijo en voz baja. «Su papá estaba equivocado en muchas cosas», le respondí. Ella no dijo nada, pero vi las comisuras de su boca moverse ligeramente sin llegar a ser sonrisa, pero cerca. Fuimos construyendo una rutina sin acordarla. Yo me levantaba primero, ella se levantaba poco después. Desayuno juntos, casi siempre en silencio, pero un silencio cómodo, de ese que no pesa porque no hay nada que haga falta decir urgente. Yo me iba a la chamba. Ella se quedaba en la casa haciendo lo que podía sin lastimarse. Yo volvía al final del día. Ella ya había empezado la cena. Comíamos. A veces platicábamos, a veces no. En las pláticas fui conociendo a Maristela por pedacitos, de la forma en que ella me lo permitía. Ella había cursado hasta el 2º año de preparatoria en una escuela pública del pueblo. Le gustaba leer cuando tenía acceso a libros. Sabía coser. Su mamá le había enseñado antes de morir y ella guardó eso como algo sagrado. Soñaba, antes de que todo se derrumbara, con hacer una carrera técnica de enfermería. Tenía mano para cuidar gente enferma, decía, porque había cuidado a su madre los últimos meses de vida y había aprendido que cuidar no es solo medicina, es presencia, es paciencia, es saber cuándo quedarse callado. A cambio, ella también me fue conociendo a mí. Le conté de Ana, no todo de golpe, sino también por pedazos. Le conté que nos conocimos en una fiesta de la patrona del pueblo, que yo había tropezado con una piedra tratando de acercarme a ella y ella se había reído antes de preguntarme si estaba bien, que fuimos novios 2 años antes de casarnos y que el matrimonio con Ana nunca fue perfecto, pero siempre fue real. Había pleito, había silencio bravo, había reconciliaciones que valían más de lo que costó el conflicto. Le conté que cuando ella enfermó, aprendí que el miedo más grande no es perder a alguien de golpe. El miedo más grande es ver a la persona irse haciendo chiquita, día tras día, y no poder hacer nada más que estar a un lado. Maristela escuchó todo eso con esa atención suya, callada, sin interrumpir, sin decir «te entiendo» a la mitad, porque sabía que un «te entiendo» dicho rápido no vale mucho. Cuando terminé, ella dijo, «Ella todavía está aquí, ¿verdad? En la casa». Miré alrededor. «Está», le dije.
el cidrón que tenemos en el patio, la cobija azul y blanca en el cuarto, los bancos del porche. Está en todo lo que usted no ha cambiado. Eso me pegó de una forma que no esperaba. No dolió, fue diferente. Fue como cuando uno está en un cuarto oscuro y alguien abre una ventana y la luz llega de golpe y uno parpadea y se tarda un segundo en ajustarse. Sí, le dije después de un momento. Ella asintió, despacio, como quien entiende de pérdidas y sabe que entiende. Esa noche me fui a dormir pensando que Maristela, sin querer o tal vez queriendo, había dicho en una frase lo que yo no había podido poner en palabras en 5 años. Ana estaba en la casa. Y mientras yo no cambiara nada, ella seguía ahí. En la segunda semana, empecé a notar que Maristela estaba más cansada de lo que debía. Al principio pensé que era el trabajo de la casa. Le dije que hiciera menos. Ella dijo que estaba bien. Pero el cansancio no era de esfuerzo. Era un cansancio distinto, que se quedaba en los ojos, que la hacía detenerse a mitad de algo y apretar la mano en el vientre con una expresión que no lograba descifrar bien. El miércoles de la segunda semana, cuando regresé antes del potrero por una cerca que necesitaba arreglo cerca de la casa, la encontré sentada en el banco del porche con el rostro pálido y las manos firmes sobre el estómago. Me paré frente a ella. ¿Qué pasó? Nada, me dijo, pero la voz no era la correcta. Maristela. Ella levantó los ojos hacia mí. Tuve unos cólicos esta mañana, dijo. Ya pasaron. ¿Qué tipo de cólicos? Dolor de vientre. Creo que es normal. ¿Alguna vez fue al doctor durante este embarazo? El silencio que vino después de esa pregunta me dio la respuesta antes que la palabra. Fui 2 veces al principio, me dijo. Después de que mi papá me corrió, ya no volví. 2 consultas. 7 meses de embarazo. 2 meses sin ningún seguimiento, caminando kilómetros a pie, durmiendo en el monte, pasando hambre. Sentí un peso bajar por mi pecho. Mañana va al doctor, le dije. Don Dito, no es necesario. No estoy preguntando, le dije, con una firmeza que no tenía enojo, solo decisión. Usted tiene 7 meses de un bebé que no escogió nada de esto. Mañana temprano vamos al pueblo. Se quedó mirándome un momento. Después bajó la cabeza y asintió. Pero antes de entrar, dijo algo que se quedó conmigo el resto de la tarde. Mi hijo va a nacer sin padre, dijo en voz baja, sin amargura, solo constatando. Pero tal vez no nazca sin familia. Yo no respondí en ese momento. Entré a la casa, fui a la cocina, llené un vaso de agua y me quedé parado frente a la ventana mirando el patio donde el cidrón de Ana se mecía con el viento de la tarde. Y pensé que esa mujer a la que había sorprendido robando maíz de mi maizal hacía menos de 2 semanas, había dicho, en esa frase sencilla, algo que yo necesitaba escuchar tanto como ella necesitaba creerlo. Familia no es solo sangre. A veces familia es la mano extendida en el momento justo. A veces familia es la puerta que no se cierra. A veces la familia comienza en un maizal, al final de un día de calor, cuando 2 mundos destruidos por pérdidas diferentes se encuentran por casualidad. O por aquello que llamamos casualidad cuando no queremos aceptar que hay algo más grande hilando las cosas. Giraba el vaso, bebí el agua y fui a preparar la cena. Mañana había doctor y yo necesitaba saber que ese niño estaba bien. Lo necesitaba con una urgencia que me sorprendió, porque era la urgencia de quien ya tiene interés en el resultado. Cuando el tiempo empieza a apretar el pueblo de San Juan del Valle, sustituyendo a Bom Jesús do Araguaia, que daba a 40 minutos de la hacienda por el camino de terracería, más 20 por la carretera pavimentada después de salir del ramal. Yo fui en la troca, camionete.
El único momento en que cambiaba el caballo por motor era cuando necesitaba llevar carga pesada o cuando el destino no tenía otra forma de llegar. Maristela se sentó a mi lado, con las manos en el regazo, viendo por la ventana el matorral cerrado pasar. Era temprano. El sol aún estaba bajo y la luz pegaba de lado en los árboles, haciendo esas sombras alargadas de la mañana que desaparecen rápido cuando el día se calienta. Había una garza blanca parada a la orilla de un charco cerca del camino, y Maristela se quedó viéndola hasta que se perdió por la ventanilla trasera. «Nunca había visto una garza de cerca», dijo. «Aparecen después de la lluvia», le dije. «Cuando la tierra se encharca, vienen a buscar lombrices». Se quedó callada un momento. «¡Qué vida tan a gusto!», dijo, y yo no supe si hablaba de la garza o de alguna otra cosa. El centro de salud abría a las 7:30. Llegamos faltando 10 minutos y ya había gente esperando en la banqueta. 2 mujeres con niños en brazos, un señor mayor con sombrero de palma sosteniendo un papel doblado, una adolescente con uniforme escolar que probablemente estaba ahí antes de ir a clases. La vida en el pueblo pequeño empieza temprano. Cuando llamaron a Maristela, yo me quedé en la silla de la sala de espera. Ella entró sola porque era lo que tenía sentido, y yo me quedé viendo la pared donde había un cartel descolorido sobre prevención del dengue y un calendario del año anterior que nadie había cambiado. Esperé. El tiempo en sala de espera de centro de salud tiene una cualidad particular. Pasa demasiado lento cuando uno está preocupado, y la preocupación va creciendo en el silencio sin tener qué hacer con las manos. Traté de revisar el celular. No había señal suficiente. Traté de no pensar en los dolores que ella había sentido en la mañana. No pude dejar de pensar. 40 minutos después, salió. Me levanté antes de que llegara a mí, leyendo su cara antes que cualquier palabra. El rostro no estaba tranquilo. «¿Qué pasó?», pregunté bajo. Ella esperó a que estuviera cerca antes de hablar. «La doctora dijo que el bebé está en posición correcta, que el corazón late bien, pero le preocupó mi presión. Está alta. Dijo que con presión así, combinado con el historial de las últimas semanas, la mala alimentación, el esfuerzo físico, el estrés, tengo riesgo de desarrollar una complicación. Preeclampsia», le llamó. Conozco esa palabra. Ana no pasó por eso, pero una prima mía sí, hace años, y recuerdo lo que pasó. Presión que sube sin avisar, convulsión, riesgo para la madre y el hijo. Algo serio, algo que mata si no se atiende a tiempo. ¿Qué mandó a hacer la doctora? Reposo absoluto, sin esfuerzo. Tomar la medicina que me recetó. Me mostró el papel. Comer bien, tomar agua, no pasar calor excesivo y volver en 5 días para checar la presión de nuevo. Si sube más, dijo que necesitaré internamiento para observación. ¿Internamiento en San Juan? No, aquí no tenemos la infraestructura. Sería en Ciudad Capital, sustituyendo a Palmas. Ciudad Capital quedaba a casi 3 horas de aquí. Tomé el papel de la receta, lo miré, lo doblé y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. «Vamos a la farmacia ahora», le dije. «Don Dito, la medicina debe ser cara». «Maristela», le dije, deteniéndome y mirándola. «Para». Ella cerró la boca. «Deja de estar calculando lo que cuesta y déjame preocuparme por eso a mí. ¿Estamos?». Me miró un segundo con esa terquedad callada que tiene. Después dejó salir el aire por los labios y asintió. «Compramos la medicina. Compramos también aquello que la doctora recomendó en cuanto a alimentación. Ella me dio una lista básica, cosas que yo ya tenía la mayoría en casa, pero faltaban algunas. Hicimos las compras y regresamos a la hacienda antes de que el sol llegara a lo alto». En el camino de vuelta se quedó callada un largo rato, viendo por la ventana sin ver nada.
las manos quietas sobre el vientre. «¿Estás asustada?», le dije. No era pregunta. «Lo estoy», admitió sin drama. «Es razonable tener miedo, pero no sirve de nada», me dijo. «No sirve de nada», estuve de acuerdo. Mi madre murió por una complicación de salud que empezó pequeña y fue creciendo porque no la trató a tiempo, dijo despacio. Siempre lo dejaba pasar, diciendo que ya se le quitaría, que no tenía tiempo, que tenía trabajo. Cuando fue a atenderse, ya se había pasado de tiempo. La dejé hablar. «Tengo miedo de ser como ella. No en el carácter, sino en el destino. ¿Sabe cuando parece que el destino de madre e hija es el mismo?» «No funciona así», le dije. «¿Está seguro?» «Estoy seguro, porque usted está aquí, tomando medicina, con doctor que la revisa, con lugar para descansar. Su madre no tuvo eso, usted sí. La diferencia no es el destino, es la circunstancia. Y la circunstancia se puede cambiar». Se quedó callada un momento. «Usted es más sabio de lo que parece, don Dito». «No soy sabio en nada», le dije. «Solo soy lo suficientemente viejo para haber visto que la mayoría de lo que llamamos destino es solo falta de opciones. Cuando aparecen opciones, el destino cambia». Me miró con una expresión que no supo nombrar exactamente. Después giró el rostro hacia la ventana de nuevo. Pero esta vez vi que estaba viendo el matorral con otros ojos. No el ojo vacío de antes, el ojo de quien está pensando. De vuelta en el rancho, instalé a Maristela en reposo con una firmeza que no dejó espacio para discusión. Traje la mecedora que estaba en el corredor a la casa y la puse en el cuarto del fondo, cerca de la ventana que daba al patio, para que pudiera sentarse sin estar acostada todo el tiempo, porque estar demasiado tiempo acostada tampoco es bueno, me había dicho la doctora. Los días siguientes fueron tensos de una manera silenciosa. Maristela cumplía con el reposo, pero lo hacía con dificultad visible. Ella era del tipo de persona que necesita estar haciendo algo, y quedarse quieta le costaba. Le traje unos libros viejos que estaban en una caja en el closet de mi cuarto. Novelas que Ana gustaba de leer, algunos libros de historia, una Biblia desgastada. Ella fue leyendo poco a poco, despacio, deteniéndose de vez en cuando para mirar por la ventana el limonero y la mata de toronjil, hierba luisa. Cambié mi rutina sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Empecé a regresar del potrero más temprano. Empecé a dejar el celular con señal cuando estaba en la parte del rancho donde agarraba por si hacía falta. Empecé a verificar cómo estaba antes de salir en la mañana y al llegar por la tarde, no de forma invasiva, solo un «¿todo bien?» en la puerta del cuarto, y ella respondía «¿todo bien?» o «la panza me pesa hoy» o «dormí mal, pero ya pasó». El jueves de esa semana, 2 días antes de la consulta de control, sucedió la primera cosa que me tiró el corazón al pecho. Estaba en el granero separando maíz cuando escuché a Nego ladrando de una manera diferente. No el ladrido de un extraño en la cerca, no el ladrido de un animal en el monte. Era el ladrido que da el perro cuando algo anda mal con alguien de la casa. Aprendí esa diferencia con el tiempo, porque un buen perro de rancho tiene un lenguaje propio y quien convive aprende a leerlo. Salí del granero rápido, crucé el patio principal, subí los 2 escalones del corredor y entré. Maristela estaba de pie en el pasillo, recargada en la pared, con una mano extendida sobre la madera y la otra en el vientre. El rostro estaba blanco, no pálido, blanco, de ese blanco que aparece cuando la presión sube o baja de repente y el cuerpo avisa antes de que la cabeza entienda lo que está pasando. «Maristela», dije cruzando el pasillo rápido. «Se me nubló todo», dijo con la voz delgada. Fui al baño y al regresar el pasillo empezó a dar vueltas. Tomé su brazo con cuidado y la fui guiando hacia el cuarto. Despacito,
dije. Un paso a la vez. Caminó apoyada en mí, los pasos cortos, la respiración un poco acelerada. Cuando llegó a la cama y se acostó, el rostro fue recuperando color poco a poco, pero demasiado lento para mi gusto. Tomé el tensiómetro que había comprado en el pueblo 2 días antes, una de las primeras cosas que compré después de la consulta, porque sabía que necesitaría monitorearla. Le puse el brazalete en el brazo y esperé el resultado. Aparecieron los números. Sé lo suficiente de presión para saber que esos números estaban mal. Voy a llamarle a la doctora, dije, agarrando el celular. Dondito. Cállate, dije, no con aspereza, sino con la firmeza de quien no va a discutir ahora. La doctora contestó después de 3 llamadas. Le expliqué los números, le expliqué el episodio de mareo, le expliqué el historial. Se puso seria del otro lado de la línea. Lo escuchaba en la voz, aunque no viera el rostro. Le dijo que le diera el medicamento ahora, que doblara la hidratación, que mantuviera reposo absoluto acostada, y si los números no bajaban en 2 horas, o si aparecía dolor de cabeza fuerte, visión borrosa o hinchazón repentina, debía llevarla directo a Palmas, sin esperar al amanecer. Colgué y fui por agua y el medicamento. Maristela tomó sin decir nada, pero sus ojos sobre mí, mientras me movía por la cocina, tenían una expresión que solo identifiqué después. Era la expresión de alguien que se está permitiendo, por primera vez en mucho tiempo, depender de otra persona. No por debilidad, por necesidad real, y que está descubriendo que esa persona no se va cuando la necesidad aparece. Me quedé en el cuarto. Jalé la mecedora cerca de la cama y me senté. No hice nada más que estar ahí, lo cual a veces es exactamente lo que se necesita hacer. No tienes que quedarte, dijo ella. Lo sé, dije, pero te estás quedando. Estoy. Ella miró al techo un momento. Mi papá nunca se quedaba, dijo bajito. No era una acusación contra él, era solo una constatación, de esas que duelen justo por ser simples. Cuando mi mamá estaba mal, él se ponía incómodo, se iba, regresaba cuando ya había pasado. Decía que no sabía qué hacer, yo lo entendía, pero aún así dolía. Quedarse no requiere saber qué hacer, dije. Solo requiere quedarse. Ella volteó la cara hacia mí. ¿De dónde sacó eso? De Ana, dije. Cuando ella enfermó, yo tampoco supe qué hacer. Ella me dijo eso, que no tenía que saber, que solo tenía que estar. Maristela se quedó callada un largo rato. Ella le enseñó bien, dijo. Ella me enseñó todo lo que sé de gente, respondí. 1 hora y media después medí la presión de nuevo. Los números habían bajado. No estaba perfecto, pero estaba en un rango aceptable. Solté el aire despacio, sin dejarle ver cuánto lo había estado conteniendo. Mejoró, dije. Ella cerró los ojos y soltó un suspiro largo. Gracias, dijo. Pero yo sabía que el gracias no era solo por el número de la presión. Me quedé un rato más, hasta tener certeza de que estaba estabilizada. Luego me levanté, devolví la mecedora a su lugar y fui a la cocina a preparar la cena. Desde el corredor, antes de entrar a la cocina, me detuve un segundo. Miré la puerta del cuarto del fondo, cerrada, con el hilo de luz debajo, y entendí que lo que estaba detrás de esa puerta ya no era solo una desconocida que había encontrado en el maizal. Era alguien por quien me importaba si estaba bien. Y esa diferencia, simple como parece, lo cambiaba todo. La noche que no podía esperar. La consulta de control fue el viernes. La doctora midió la presión, hizo las preguntas de rutina, examinó a Maristela con esa atención cuidadosa de profesional que se toma el trabajo en serio. Me quedé del lado de afuera del cuarto de examen, sentado en la silla de plástico dura del corredor, con el sombrero en las manos y el corazón más agitado de lo que quería admitir.
Cuando la doctora salió a llamarme, supe por su rostro antes que por sus palabras que la noticia no era sencilla. ¿Usted es familiar?, preguntó. Soy quien está cuidándola, respondí. Ella aceptó eso sin cuestionar. La presión bajó en relación al episodio del jueves, lo cual es bueno, pero todavía está más alta de lo que quisiera para alguien con 8 meses. El bebé está bien posicionado, el corazón fuerte, pero necesito ser honesta. El riesgo de una crisis hipertensiva en las próximas semanas es real. Si sucede lejos de una instalación médica, puede ser peligroso para ella y para el bebé. ¿Qué necesita hacerse? Reposo riguroso, monitoreo diario de la presión, medicación sin fallar, y a la primera señal de agravamiento, dolor de cabeza que no cede, visión borrosa, hinchazón en manos y cara, dolor fuerte en el abdomen, debe ser llevada inmediatamente a Palmas. No puede esperar al amanecer, no puede ver si mejora, va directo. Guardé cada palabra. ¿Cuánto falta para el parto? Por lo que ella me informó, unas 6 semanas, quizás un poco menos. Pero con la presión inestable, no descarto parto prematuro. Lo ideal sería que ella estuviera cerca de una maternidad con infraestructura en las últimas semanas. Miré la pared un segundo. Ella va a estar ahí, dije. La doctora me miró con una expresión que mezclaba aprobación, con esa pizca de curiosidad que la gente tiene cuando ve algo que no esperaba. No dijo nada más que entregar la nueva receta y confirmar la cita para la semana siguiente. Regresamos al rancho en el silencio de quien está procesando algo serio. Maristela se quedó mirando por la ventana todo el camino. Sabía que había escuchado parte de la conversación en el corredor. La sala era pequeña y la puerta delgada, pero no tocó el tema, y yo tampoco. A veces uno necesita tiempo para acomodar las cosas antes de hablar de ellas. Fue hasta después de la cena, cuando el día ya había cerrado por completo y los grillos cantaban afuera en tropel, que ella habló. Escuché lo que dijo la doctora. Lo sé, dije. Ella tiene razón. Debería estar más cerca de una maternidad. Usted va a estar, me miró. Dondito, yo no puedo. Ya pensé en eso, dije antes de que terminara. Hay una pensión sencilla en Bom Jesus, cerca del hospital. Cuando falten 3 semanas, se va a quedar allá. Yo pago, la visito, y cuando llegue el momento estará a 5 minutos de una instalación médica. Maristela abrió la boca y la cerró. Eso cuesta mucho, dijo ella. Llevo ahorrando dinero toda la vida sin tener para quién gastarlo, dije. Déjeme gastarlo en algo que vale la pena. Se me quedó viendo con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer. La expresión de alguien que quiere rechazar, pero sabe que rechazar sería terquedad, no dignidad. El límite entre ambas cosas es delgado, y Maristela era lo suficientemente lista para saber dónde estaba la línea. Está bien, dijo, bajito. Está bien, repetí, y nos fuimos a dormir. Pasó una semana. Maristela tomaba su medicina a tiempo, bebía agua, descansaba, leía los libros de Ana, se sentaba en la mecedora cerca de la ventana del patio. Yo le medía la presión todas las mañanas y todas las noches. Lo anotaba en un cuaderno. Llevaba el cuaderno a las consultas. Los números se fueron estabilizando, no perfectos, pero dentro de un rango que la doctora llamó aceptable con monitoreo. El vínculo entre nosotros se fue haciendo más natural, menos consciente. Uno deja de notar cuando algo nuevo se vuelve parte de la rutina. Maristela se había vuelto parte de la rutina del rancho Buena Esperanza, igual que el canto del pájaro jilguero. Ya no lo oía como algo externo, era parte del sonido de la casa. Ella les puso nuevos nombres a los perros. Quiero decir, ya tenían nombre Nego y Farofa, pero ella empezó a usar variantes que se quedaron. Nego se volvió Neguiño cuando estaba de buen humor y Negum cuando hacía alguna travesura. A Farofa la llamaba Faró,
con el acento arrastrado de la manera en que la gente del interior habla cuando está siendo cariñosa. Los dos perros le respondían igual que a mí, lo que dice algo sobre los perros y sobre ella. Una tarde de sol fuerte, yo estaba reparando una tabla suelta del corredor cuando ella apareció en la puerta y se quedó observándome trabajar un momento. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Pregunta, dije, sin dejar de martillar. ¿Qué va a hacer usted cuando yo me vaya? Paré el martillo, la miré. ¿Cuando te vayas, cómo?, pregunté. Después que nazca el bebé, dijo. Después de que yo esté bien, con las cosas en orden. Necesito tener un plan. No puedo quedarme aquí para siempre. Era la primera vez que tocaba directamente el tema del futuro, y noté que la pregunta tenía dos capas. Me estaba preguntando qué iba a hacer yo, pero también me estaba avisando que no pretendía ser una carga eterna, que su dignidad callada seguía intacta a pesar de todo. Dejé caer el martillo despacio. Aún no lo he pensado, dije que era verdad. Yo sí he pensado, dijo ella. Cuando nazca el bebé y yo esté bien, quiero trabajar, no importa lo que sea. Puedo lavar ropa, puedo cocinar, puedo cuidar niños. Quiero juntar dinero suficiente para hacer la carrera de enfermería que siempre quise. Tardaré, pero tengo tiempo. La miré un momento, de pie en el umbral del corredor, el vientre grande, el cabello recogido con esa banda de siempre, el ojo firme de quien está haciendo un plan de verdad, no un sueño vago. Usted lo va a lograr, dije, y lo dije porque lo creía. Ella asintió. Pero mientras no me vaya, dijo con una ligereza que ocultaba una pregunta seria. ¿Puedo ayudar aquí? Usted ya ayuda, dije, agarrando el martillo de nuevo. La casa no ha estado tan arreglada desde que Ana vivía. Ella se quedó callada un segundo. Luego escuché un leve sonido de risa contenida. No era una carcajada abierta, era esa risa discreta de quien no está acostumbrado a reír, pero la situación no lo dejó aguantar. «Dondito», dijo ella. Gracias, de verdad. Métase adentro», dije. «El sol está demasiado fuerte para que usted se quede parada ahí». Ella fue, pero la escuché cantando bajito en la cocina un rato después, una canción que no reconocí, pero que tenía un ritmo lento y hermoso, que se quedó conmigo en el corredor mientras terminaba de clavar la tabla. Fue en la madrugada de un jueves que todo cambió de velocidad. Estaba durmiendo cuando Nego empezó a ladrar. No el ladrido de rutina, sino el otro, el ladrido que me hizo sentarme en la cama antes incluso de estar completamente despierto, con ese instinto de ranchero que aprende a dormir con un oído alerta. Me quedé quieto 2 segundos, escuchando, y oí. Era un ruido viniendo del cuarto del fondo. No era ruido de quien se mueve dormido. Era diferente. Salí de la cama, fui por el corredor, toqué levemente la puerta. «Maristela». La respuesta tardó un segundo. «Dondito». Su voz salió diferente, demasiado controlada, del modo en que la voz se pone cuando la persona está conteniendo el dolor. Abrí la puerta. Estaba sentada al borde de la cama, ligeramente inclinada hacia adelante, con ambas manos presionando el vientre. La luz de la lámpara de noche estaba encendida. El rostro estaba empapado de sudor, a pesar de que el ventilador estaba prendido. Crucé el cuarto en 4 pasos. «¿Dolor?», pregunté agachándome frente a ella. «Empezó hace unos 40 minutos», dijo. «Pensé que iba a pasar, pero no ha pasado. Está viniendo en olas». «¿Olas regulares?». Me miró con una mezcla de miedo y algo que parecía casi vergüenza de tener miedo. «Creo que sí, más o menos cada 10 minutos. Contracciones, con menos de 8 meses. Fui por el tensiómetro sin correr, pero rápido. Volví, puse el manguito, esperé los números. Los números que aparecieron me helaron por dentro. Eran los peores que había visto desde que empecé a monitorearla.
¿Le duele la cabeza?, pregunté con la voz calmada que necesitaba mantener para no asustarla más de lo que ya estaba. Sí, dijo, desde antes del dolor de vientre. Pensé que era por haber dormido mal. ¿Visión?, parpadeó despacio. Un poco borrosa, dijo, y entonces vi el miedo aparecer de verdad en sus ojos, porque ella estaba entendiendo al mismo tiempo que yo lo que esos síntomas juntos significaban. Está grave, ¿verdad? No le mentí. Es serio, dije. Necesitamos irnos ya. ¿A Palmas? A Palmas, confirmé. Ella asintió, pero cuando intentó levantarse, el dolor llegó en otra oleada y se detuvo, encorvando el cuerpo, respirando por la nariz con fuerza. Esperé a que pasara. Cuando su rostro se relajó un poco, la ayudé a levantarse despacio. Tomé la bolsa que ya tenía lista desde hacía 2 días. Yo le había pedido que la preparara por si acaso, y ella lo había hecho sin quejarse. ¿Puedes caminar?, le pregunté. Sí puedo, dijo ella. Caminamos por el pasillo, por la sala, hasta el porche. La noche afuera estaba oscura y calurosa, sin luna visible, el cielo cargado de estrellas que no iluminaban nada útil. El Nego y el Farofa se levantaron al vernos salir, olfateando el aire con esa inquietud animal que siente urgencia sin saber de dónde viene. Abrí la puerta de la camioneta, la ayudé a entrar. La barriga dificultaba todo, pero ella no se quejó ni una sola vez. Di la vuelta, entré, di marcha al motor. El camino de terracería hasta el asfalto son unos 8 kilómetros. De noche, sin luna, con el faro de la camioneta cortando la oscuridad y el camino irregular abajo, parecen 20. Yo iba a la velocidad que podía mantener sin sacudirla demasiado, porque sacudirla con la presión que tenía en ese momento era un riesgo que no iba a correr. A mi lado, Maristela se agarraba del borde de la puerta con una mano y a la barriga con la otra. Respiraba con método, inspiraba profundo, soltaba despacio, del modo que probablemente había aprendido en alguna de las consultas del inicio del embarazo. Cuando el dolor llegaba, cerraba los ojos y respiraba más profundo todavía, y cuando pasaba, abría y se quedaba mirando al frente del camino con esa concentración de quien está usando toda la energía disponible para una sola cosa. ¿Cuánto falta?, preguntó en una de las pausas entre dolores. Unas 2 horas y media hasta la ciudad grande, le dije. Pero está el hospital del pueblo cercano. Si es necesario, paramos ahí primero. La doctora dijo que el hospital del pueblo no tiene infraestructura para preeclampsia grave. Lo sé, repliqué, pero si empeora mucho en el camino, paramos ahí para estabilizar antes de seguir. Asintió con la cabeza y se quedó callada. Cuando llegamos al asfalto, aumenté la velocidad. La carretera lisa alivió el movimiento brusco y pude ir más rápido. Eran casi las 2 de la madrugada y la carretera estaba vacía. Solo nosotros y los faros cortando la noche del estado. Fue a mitad del camino cuando sucedió la segunda cosa grave. Maristela soltó un sonido que no era grito, pero estaba cerca. Un gemido corto, cortado, que intentó reprimir y no logró del todo. La mano que sujetaba el borde de la puerta se cerró con fuerza. ¿Dolor fuerte?, pregunté, disminuyendo la velocidad de inmediato. Mucho, dijo ella con una voz diferente a la de antes, distinto a los otros, más fuerte, y estoy viendo puntos que parpadean. Puntos parpadeando en la vista es señal de presión subiendo rápido. Es señal que antecede a la convulsión en la eclampsia. Sentí el corazón acelerarse, pero mantuve la voz igual. Maristela, mírame, le dije. Ella giró el rostro. Los ojos estaban enfocados. Estaba consciente, pero había un brillo de pánico comenzando que yo necesitaba contener. «Estás despierta, estás conmigo, ya vamos llegando», le dije firme y calmado a la vez. «Respira como estabas haciendo, profundo y despacio, no dejes de respirar». «Tengo miedo», dijo ella.
Por primera vez lo dijo así, directo, sin intentar ocultarlo. «Lo sé», le dije, «pero no estás sola. No dejes de respirar». Cerró los ojos y volvió a respirar con método. Tomé el celular, marqué el número del hospital de la ciudad grande que la doctora me había dado en la consulta. Alguien contestó al tercer tono. Le expliqué la situación. Primigesta, 8 meses, historial de presión alta, síntomas actuales, distancia, tiempo estimado de llegada. Del otro lado me dijeron que siguiera conduciendo, que prepararían al equipo y que si perdía la conciencia o empezaba a convulsionar, debía parar y volver a llamar inmediatamente para orientación. Colgué y ajusté un poco más la velocidad. El camino se convirtió en algo que atravesaba por pura fuerza de voluntad. Kilómetro tras kilómetro, curva tras curva, el motor de la camioneta al límite de lo que consideraba seguro. A mi lado, Maristela se quedó callada, respirando, con los ojos cerrados, las manos protegiendo la barriga con ese gesto que era el más antiguo del mundo. A cierta altura, sin abrir los ojos, habló. «Don Dito, aquí estoy. Si algo sale mal, no va a salir». «Pero si sale», insistió ella, con una quietud que era más aterradora que si estuviera gritando. «Cuídelo». El nudo que se formó en mi garganta en ese momento era de esos que no se deshacen rápido. «No va a salir nada mal», le dije, con una firmeza que era mitad certeza y mitad promesa. «Pero si es necesario, puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo para lo que sea». Ella no respondió, pero la mano que estaba en la barriga se relajó levemente, y yo seguí conduciendo en la madrugada del estado, con el faro cortando la oscuridad y el motor cantando fuerte, llevando dentro de mi vieja camioneta 2 vidas que dependían de que yo llegara a tiempo. Una que estaba en el mundo y otra que estaba llegando. Lo que nace de lo que se rompe. El hospital de la ciudad grande apareció en la curva de la avenida como una isla de luz en medio de la madrugada oscura. Esa iluminación blanca y constante del lugar que no duerme, que no puede dormir, porque del lado de adentro siempre hay alguien necesitando que alguien esté despierto. Eran casi las 4:30 de la mañana. Entré por el acceso de urgencias, detuve la camioneta en medio del patio sin importarme dónde estaba estacionando. Bajé y fui directo al otro lado. Abrí la puerta de Maristela y ella ya estaba intentando salir, pero el dolor llegó en ese instante exacto y se detuvo con el cuerpo encorvado, respirando con fuerza, los dientes apretados. «Espera», le dije. «Deja que pase». Ella esperó. 10 segundos. 15. Cuando el rostro se relajó un poco, tomé su brazo y la ayudé a bajar. Se apoyó en mí, no por elección, sino porque las piernas le temblaban y el mundo estaba girando. Me había dicho en el último tramo del camino que el mareo había regresado. Una enfermera apareció en la puerta antes de que llegáramos hasta ella. Habían sido avisados, la estaban esperando. «¿Ella es la paciente de la que llamaron?», preguntó la enfermera, ya viniendo hacia nosotros con una silla de ruedas. «Sí», le contesté. Otros 2 profesionales vinieron junto. Se hicieron cargo de Maristela con esa eficiencia entrenada de quien hace esto cada noche, transfiriéndola de mi apoyo a la silla con cuidado y rapidez al mismo tiempo. Ella se dejó hacer, pero antes de que la silla se moviera, giró el rostro hacia mí. «¿Te quedarás?», preguntó. No era pregunta de niña con miedo. Era pregunta de adulto que aprendió que la gente se va y que necesitaba saber con qué podía contar. «Me quedaré», le dije. La silla entró por la puerta. Yo fui detrás hasta donde me permitieron llegar, que fue hasta la puerta de triaje. Después de eso, solo quedé yo y la sala de espera. La sala de espera de un hospital en la madrugada es un lugar con una cualidad de tiempo completamente diferente a cualquier otro lugar del mundo. El tiempo no pasa,
Se queda detenido, pesado, como agua que no drena. Cada minuto tiene el peso de 10. Uno mira el reloj, mira la puerta, mira el reloj de nuevo, y la manecilla apenas se ha movido. Me senté en una silla de plástico cerca de la pared, con el sombrero en el regazo, y me quedé. Había otras personas en la sala. Un señor mayor dormido inclinado en la silla con la boca abierta, una mujer joven con un niño pequeño dormido en brazos, un muchacho con el brazo vendado mirando al suelo, cada uno cargando su propia urgencia, su propio miedo, su propia historia que los había traído allí a esa hora de la madrugada. Me quedaba pensando en las palabras que Maristela había dicho en el camino. Si algo sale mal, cuídelo. Ella había dicho él. Era la primera vez que usaba el género. Todas las demás veces había sido el bebé, el niño, mi hijo, sin definir. En esa madrugada, en medio del dolor y el miedo, había salido él, un niño. Me quedé pensando en eso por un rato. Luego pensé en Ana, no con el dolor habitual, sino con otra cosa. Pensé en lo que diría si pudiera ver esta noche. Ana era mujer de opinión firme y corazón grande, una combinación que no siempre es fácil, pero que siempre es confiable. Yo sabía lo que diría. No me hacía falta mucho esfuerzo para imaginar su voz. Hiciste lo correcto, Dito. Hiciste exactamente lo correcto. Y eso, por alguna razón que no supe explicar bien, me tranquilizó. A las 6 de la mañana el cielo afuera comenzó a clarear. La luz entraba por las ventanas altas de la sala de espera en franjas anchas, y las personas que se habían dormido en las sillas fueron despertando poco a poco con ese desorientamiento de quien se durmió en un lugar incómodo. A las 6:40, una doctora salió por la puerta y llamó mi nombre. Me levanté antes de que terminara de hablar. Era una mujer de cabello corto y ojos cansados de un turno largo, pero con una postura que transmitía solidez. Me estrechó la mano antes de hablar. ¿Usted es familiar de Maristela?, preguntó. Soy quien está a cargo de ella, dije, por segunda vez en estos días. Ella lo aceptó de la misma forma que la otra doctora lo había aceptado. Está estabilizada, dijo la doctora. Logramos controlar la presión con medicación intravenosa. Llegó a preeclampsia grave, pero la alcanzamos antes de que evolucionara a eclampsia, que sería la convulsión. El bebé está bien. Monitoreamos su corazón durante todo el proceso y respondió bien. Solté el aire después de horas. Va a necesitar quedarse internada, continuó la doctora. No podemos estimar cuánto tiempo aún, depende de cómo se comporte la presión. Pueden ser días o hasta el parto. Y con la presión tan inestable, el parto podría ser inducido antes de tiempo si es más seguro para ella y para el bebé que esperar. ¿El bebé está listo para nacer antes de tiempo? Tiene casi 33 semanas. No es lo ideal, pero es viable con soporte adecuado. La unidad de cuidados intensivos neonatales aquí tiene la infraestructura para eso. Asentí con la cabeza, procesando cada información. ¿Puedo verla? Está descansando, pero preguntó por usted antes de dormirse. Puede pasar unos minutos. El cuarto era pequeño, con 2 camas, la otra vacía en ese momento. Maristela estaba acostada con suero en el brazo y el monitor fetal fijo en la barriga, los latidos del bebé apareciendo como una línea que subía y bajaba en la pantalla con ese bip constante que es a la vez aterrador y tranquilizador. Aterrador porque recuerda lo frágil que es, tranquilizador porque está ahí, latiendo, firme. Abrió los ojos cuando entré. Estaba pálida, con ojeras profundas de noche sin dormir y susto, pero la mirada estaba clara y enfocada. La presión había bajado lo suficiente para que ella estuviera presente de verdad. Llegamos, le dije, sentándome en la silla junto a la cama. Llegamos, repitió ella en voz baja. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el bip del monitor. El doctor dijo que él está bien,
dijo ella, mirando la pantalla. Dijo, confirmé, corazón fuerte. Como su madre, dijo ella, con una comisura de los labios que casi fue una sonrisa. Como su madre, concordé. Giró el rostro hacia mí. Había una expresión en ella que yo no había visto antes. No era la expresión de alguien aliviada, que sería lo esperado. Era la expresión de alguien que está llegando a una conclusión después de un proceso largo. Don Dito, dijo, en el camino, cuando le pedí que lo cuidara si algo salía mal. Lo escuché, le dije. Nunca le había pedido eso a nadie, dijo ella. Ni siquiera pensé en pedirlo, pero salió. Salió porque era usted, y porque sabía que si se lo pedía no diría que no, y porque sabía que si decía sí, era de verdad. Me quedé en silencio. No necesitabas pedírmelo, dije después de un momento. Desde el día que usted entró en mi rancho, él ya estaba bajo mi responsabilidad. Ella me miró. ¿Qué significa eso? Significa que el hijo de alguien que me importa ya es mío de alguna manera, dije sencillamente. No en papel, no en sangre, sino de la forma que importa. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que el llanto saliera. Tragó, respiró, se quedó mirando al techo por un segundo. No quiero que crezca sin la referencia de un hombre bueno, dijo, todavía mirando hacia arriba. Yo crecí viendo a mi padre. No era malo, pero era cerrado, duro, sin espacio para el error. No quiero eso para mi hijo. Quiero que vea a un hombre que se queda, que no se va cuando las cosas se ponen difíciles, que extiende la mano sin pedir nada a cambio. Escuché todo eso en silencio. Lo va a ver, le dije. Ella bajó la mirada hacia mí. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque el tipo de hombre que usted describe está sentado en esta silla ahora mismo, dije, y no se va a ir a ninguna parte. El llanto que había contenido salió en ese momento, callado como siempre, sin escándalo, pero profundo. Se llevó la mano al rostro y se quedó así por un tiempo, y yo me quedé en la silla sin moverme, porque era exactamente lo que se necesitaba hacer. Cuando pasó, se limpió el rostro con la sábana y respiró profundo. «Cuénteme algo», dijo ella con la voz todavía un poco ronca. «¿Qué cosa? ¿Cómo era Ana? De verdad, no lo que usted cuenta cuando quiere hablar de ella con cuidado. De verdad». Eso me tomó por sorpresa, pero no de mala manera. Pensé por un momento. Era terca, dije. Terca de una manera que cansaba y que también era lo que sostenía todo. Cuando ella decidía algo, no había argumento que la cambiara. Una vez yo quería vender una parte del maizal a un vecino que ofrecía una buena suma. Ella dijo que no. Argumenté por 3 días. Ella escuchaba, estaba de acuerdo en algunos puntos y al final decía que aún así no iba a vender. No vendimos. 2 años después, esa parte del maizal fue la mejor cosecha que tuvimos. Maristela me escuchaba con atención. Le gustaba ver el amanecer, continué. Todos los días, sin falta, se quedaba en el porche con su café esperando a que el sol apareciera detrás del cerro. Decía que era el único momento del día en que el mundo era completamente honesto. Sin máscara, sin historia, solo el día comenzando de cero. «Qué cosa tan bonita», dijo Maristela en voz baja. «Era bonita ella», dije. Y fue la primera vez en 5 años que dije eso sin sentir que me iba a partir por la mitad. Lo sentí, pero fue diferente. Fue nostalgia con espacio para respirar, no nostalgia que te ahoga. A ella le habrías caído bien. Maristela me miró. «¿Usted cree?» «Estoy seguro», dije. A ella le gustaba la gente con columna vertebral. Decía que el mundo blando no lleva a ninguna parte. A ti te sobra columna vertebral. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, «Creo que ella todavía lo está cuidando a usted». «¿Cómo dice?» «Porque me mandó a su maizal», dijo simple, «para recordarle que usted todavía estaba vivo.
Eso me golpeó en el pecho de una manera que no esperaba. Me quedé mirándola por un segundo sin respuesta. Después miré hacia la ventana del cuarto, donde el sol de la mañana entraba en una franja ancha y dorada, iluminando la cama, el monitor, la barriga redonda y llena bajo la sábana delgada. Y pensé que tal vez ella tenía razón. Quizás Ana, con esa terquedad suya que no cedía a ningún argumento, había encontrado la manera de enviarme exactamente lo que necesitaba, en el momento justo, por el camino más improbable. Un maizal, una mujer arrodillada en el lodo, 8 mazorcas de maíz en un costal de tela y todo lo que vino después. Me quedé media hora más en el cuarto, hasta que ella se durmió con el suero en el brazo y el bip constante del monitor llenando el silencio. Cuando sus ojos se cerraron del todo y la respiración se hizo profunda y regular, me levanté despacio, tomé el sombrero y fui hacia la puerta. Me detuve en el umbral. La miré por última vez. Esa mujer joven, destrozada, valiente y terca, con la barriga grande y el hijo latiendo dentro, durmiendo en una cama de hospital lejos de casa, lejos de todo lo que había sido suyo, pero viva, viva. Y con algo que no tenía cuando la encontré arrodillada en el lodo de mi maizal. Tenía esperanza. Sentí eso con una claridad que no me dejó duda. Y saliendo por el corredor de aquel hospital, con el sol de la mañana de San Miguel entrando por las ventanas, me di cuenta de que yo también la tenía. Lo que queda cuando todo pasa. Maristela estuvo internada por 11 días. Fui a San Miguel 4 veces en ese periodo. No todas las visitas eran largas. A veces llegaba, me quedaba 2 horas, regresaba al rancho porque el ganado no se cuida solo y la tierra no espera. Pero iba. Llevaba comida que yo mismo preparaba y empacaba en un frasco de vidrio. Arroz con pollo, frijoles guisados a su gusto, a veces un dulce de papaya que había aprendido a hacer con Ana y que quedaba imperfecto pero comestible. La enfermera del ala me dejaba pasar con el frasco sin protestar después de la 3ª visita, cuando ya me conocía por mi nombre. En la 5ª visita, cuando entré al cuarto, Maristela estaba sentada en la cama con un cuaderno en el regazo, escribiendo. «¿Qué es eso?», pregunté sentándome en la silla. «Estoy escribiéndole una carta a mi padre», dijo ella, sin levantar la vista del cuaderno. Yo no dije nada. Esperé. «No es una disculpa», continuó, la pluma aún moviéndose. «No tengo nada que disculparme. Es solo que no quiero que mi hijo crezca sin saber que tiene abuelo en el mundo, aunque el abuelo sea difícil. Esa es decisión de él, no mía. Yo solo abriré la puerta. Si quiere entrar, que entre. Si no quiere, la culpa no es mía, y mi hijo sabrá que su madre lo intentó». Terminó de escribir, cerró el cuaderno y solo entonces me miró. «¿Usted cree que estoy equivocada?» «Creo que tiene razón», dije, «y creo que su madre estaría orgullosa». Guardó silencio un momento ante eso. «Es lo que quiero creer», dijo. La presión fue cediendo poco a poco, día tras día, como tierra que va absorbiendo la lluvia después de una sequía larga. Despacio, por dentro, sin que la superficie lo muestre de inmediato. La doctora fue ajustando la medicación, monitoreando los estudios, siguiendo al bebé por el monitor. Su corazón seguía firme, constante, ese bip que yo ya había aprendido a escuchar como algo bueno. Al 9º día, la doctora dijo que si la presión se mantenía estable por 48 horas más, Maristela podría recibir el alta, pero con condiciones: reposo, medicación y permanecer cerca de una estructura hospitalaria hasta el parto. Yo ya había resuelto eso antes de que terminara de hablar. Había arreglado con doña Cecilia, una mujer que tenía un cuarto en renta en una casa grande cerca del hospital de San Miguel. Mujer de 60 y tantos, viuda como yo, de trato directo y buen corazón, que cuando le expliqué la situación me dijo que sí, que no era la primera vez que ayudaba a gente en apuros y que no sería la última.
Acordamos un precio justo, ella dejó el cuarto listo y yo fui por Maristela al 11º día con todo arreglado. Cuando le dije que íbamos a casa de doña Cecilia, que quedaba a 8 minutos a pie del hospital y que la señora ya sabía de la situación y estaba esperando, Maristela me miró un momento con esa expresión suya de cuando intentaba comprobar si el suelo era firme antes de pisar. ¿Usted arregló todo esto solo?, preguntó. Solo no, dije. Doña Cecilia ayudó. Señor Dito. ¿Por qué hace todo esto? Tomé su bolsa, que estaba en la esquina de la cama, y me dirigí a la puerta antes de responder. Porque puedo, dije. Y porque cuando podemos y no lo hacemos, cargamos con eso para siempre. Maristela se quedó en casa de doña Cecilia por 3 semanas. Yo iba a San Miguel 2 veces por semana, a veces 3. Llevaba despensa, llevaba lo que ella pedía, me quedaba un rato y regresaba. A doña Cecilia le cayó bien desde el primer día. Me lo dijo sin rodeos una tarde que Maristela había ido a descansar. Esta muchacha tiene garra, señor Dito. No se preocupe que aquí está bien cuidada. Y lo estaba. La presión se fue estabilizando. La doctora de San Miguel, que asumió el seguimiento tras el alta de Palmas, dijo que la medicación estaba haciendo efecto y que el bebé crecía bien. En las últimas semanas de embarazo, Maristela recuperó algo del peso perdido. El rostro se le desinflamó un poco. Los ojos recuperaron aquel brillo que noté que le faltaba cuando aún estaba al límite. Ella y doña Cecilia se volvieron un dúo improbable. La vieja de trato directo y la joven de dignidad callada, las dos intercambiando recetas de cocina, historias de vida y esa complicidad que surge entre mujeres que ya han pasado por cosas difíciles y se reconocen en la otra. Yo me sentía feliz con eso. Me sentía feliz de una manera que me tomó tiempo identificar, porque era un tipo de felicidad que había olvidado cómo se sentía. No era felicidad de conquista, no era satisfacción de trabajo bien hecho. Era esa felicidad callada de quien ve que alguien a quien le importa está mejorando. Es la felicidad más simple y más profunda que existe y solo sabemos su valor cuando pasamos tiempo sin sentirla. El niño nació un martes por la mañana. Estaba en el rancho cuando sonó el celular. Era doña Cecilia y solo dijo: «Señor Dito, el bebé ya viene, ya se fueron al hospital». Dejé lo que estaba haciendo. Llamé al peón para que cuidara el ganado y me fui. Cuando llegué al hospital de San Miguel, el bebé ya había nacido hacía 40 minutos. La enfermera me llevó hasta la sala donde estaba Maristela. Estaba acostada, con ese cansancio específico de quien acaba de hacer la cosa más difícil e importante de la vida, pero con una mirada que nunca le había visto, completa, de una manera que ninguna otra mirada es igual. En su regazo estaba el niño, pequeño, rojo, con un puño cerrado apoyado en la cara, durmiendo con esa entrega absoluta de recién nacido que aún no aprende que el mundo puede ser complicado. Me detuve en la puerta, no porque estuviera dudando, sino porque ese momento tenía un peso que quería sentir entero antes de entrar. «Puede pasar», dijo Maristela, al verme parado. Entré, me acerqué a la cama. Miré al niño de cerca por primera vez. Tenía la nariz de Maristela, tenía las manos pequeñas y cerradas de todo recién nacido, pero en las manos de Maristela parecían aún más chiquitas. La piel era oscura, del mismo tono que ella, y el cabello era negro y fino, aún húmedo. «¿Cómo lo van a llamar?», pregunté con la voz un poco más ronca de lo que pretendía. Maristela me miró. «Estuve pensando mucho en eso», dijo. «Quiero que tenga un nombre que signifique algo. No solo un nombre bonito, un nombre que recuerde a quien ayudó a que llegara aquí». Yo no dije nada. «Benedicto», dijo. «Quiero llamarlo Benedicto». El nudo en la garganta llegó demasiado rápido para que pudiera prepararme. Benedicto era mi nombre, el nombre que nadie usaba,
el nombre del registro civil, el nombre que mi padre escogió porque el padre de mi padre se llamaba así, el nombre que Ana a veces usaba cuando estaba enojada conmigo o cuando estaba siendo demasiado cariñosa para que el apodo bastara. Maristela, dije con la voz que pude. Benedicto Araguaya, completó. Benedicto por usted. Araguaya por el río que corre cerca de su rancho, que fue lo primero que vi cuando llegué a la región y pensé que era el lugar más bonito que había visto en mi vida. Me quedé mirando al niño por un momento. Benedicto Araguaya. Es nombre pesado para un niño tan pequeño, dije. Él va a crecer, respondió ella. Asentí con la cabeza, despacio. ¿Puedo cargarlo?, pregunté. Claro, dijo ella, ajustando al bebé para que yo lo tomara. Tomé al niño con el cuidado de quien sabe que está sosteniendo algo invaluable. Hacía años que no cargaba un recién nacido. El último había sido el hijo menor de mi vecino, y antes de él, mi propio hijo menor, décadas atrás. Era ligero, cálido. Olía a ese aroma específico de recién nacido que no tiene comparación con ningún otro olor en el mundo. Se quedó dormido en mi brazo sin notar que había cambiado de regazo. Me quedé mirándolo por un tiempo que no supe contar, pensando en todo lo que había pasado desde aquella tarde en el maizal, pensando en el costal de tela con 8 mazorcas de maíz, pensando en sus pies descalzos en el lodo rojo, pensando en las noches de presión alta, en el camino a San Miguel en la madrugada, en el bip constante del monitor, en el cuidado que ella había prometido en la oscuridad del camino, pensando en Ana, pensando que la vida tiene una forma de organizarse que solo entendemos mirando hacia atrás. En el momento en que sucede, parece caos, parece dolor, parece pérdida, parece accidente. Solo después, con distancia, vemos el hilo que cose todo. «Señor Dito», dijo Maristela en voz baja. Levanté la mirada. «Gracias», dijo ella, y yo sabía que el gracias era por todo, no hacía falta enumerar. «No hay de qué», dije como siempre. «Ah, sí hay», dijo ella como siempre. «Y voy a decirlo hasta que usted aprenda a recibir». Eso me arrancó una sonrisa de verdad, de esas que empiezan en los ojos antes de llegar a la boca. «Va a tardar», avisé. «Yo tengo tiempo», dijo ella. En las semanas que siguieron, la vida fue reorganizándose como la vida lo hace, sin pedir permiso, sin anunciarse, solo sucediendo. Maristela se quedó un tiempo más en casa de doña Cecilia hasta tener condiciones para moverse con el bebé. Luego regresó al rancho Buena Esperanza, porque era hacia allá a donde tenía sentido ir. Y los dos, ella y Benedicto, se fueron instalando en el cuarto del fondo con esa naturalidad de quien está volviendo a casa, no llegando por primera vez. El cuarto del fondo tuvo una cuna de madera que yo hice con las tablas del viejo pajar que iba a demoler de todos modos. No era obra de carpintero experto, pero era sólida, lisa en los bordes, sin clavos asomándose. Maristela colocó la manta azul y blanca de Ana doblada a un lado de la cuna, no porque yo se lo pidiera, sino porque le pareció que tenía sentido, y lo tenía. El Benedicto creció en ese rancho, con el olor a tierra mojada, con el ruido del viento en el maizal, con el canto del pájaro tejedor por la mañana y el croar de las ranas en la noche. Creció viendo el sol nacer detrás del cerro desde el mismo lugar donde Ana se quedaba en la terraza con el café. Creció conociendo a Trueno, que se volvió demasiado manso con él, como si el viejo caballo supiera que debía tener cuidado especial con algo tan pequeño. Creció con Nego y Farofa, que se volvieron perros de niño sin que nadie se los pidiera. Pacientes, cómplices, siempre cerca. Maristela se fue fortaleciendo, la presión se fue normalizando con el tiempo, el cuerpo se fue recuperando. La vida que había cargado sola por tanto tiempo se fue aligerando porque había más de un par de manos para sostenerla. Ella envió la carta a su padre.
Tardó 3 meses en llegar la respuesta. Cuando llegó, ella la leyó sola en el cuarto del fondo con la puerta cerrada. Cuando salió, su rostro estaba tranquilo, no demasiado feliz, no destrozado, tranquilo. Dijo que piensa venir de visita. Me contó en la mesa de la cena. ¿Y usted?, pregunté. Le dije que la puerta está abierta, dijo. Lo demás corre por su cuenta. No dije nada más. Era la respuesta correcta, y ella lo sabía. El padre apareció 3 meses después de eso. Se quedó 2 días. Era hombre de pocas palabras, incómodo con la emoción, de esos que se quedan de pie cuando podrían sentarse, como si sentarse demasiado significara quedarse demasiado tiempo. Pero cuando Maristela puso al pequeño Benedicto en sus brazos, el niño con casi 6 meses, gordito, de ojo oscuro y curioso, algo en el hombre cedió. No explotó en lágrimas, no fue un drama, solo cedió. Como tierra que estaba demasiado dura y que con suficiente lluvia se ablanda, aunque sea despacio, se fue sin prometer nada más que volver, y volvió. No sé si volvieron a ser padre e hija como deberían haber sido. Esas cosas rara vez se restauran por completo. Quedan con la marca de lo que se rompió, como un hueso que consolidó después de una fractura, más grueso en el sitio de la partida, pero diferente a antes. Pero se tocaron de nuevo, y eso era algo. Una tarde de sábado, casi un año después de aquella tarde en el maizal, estaba sentado en el banco de la terraza, el banco que no usaba desde hacía tiempo, con Benedicto en el regazo. El niño estaba despierto, mirando todo con ese asombro tranquilo de quien aún está descubriendo que el mundo existe. Maristela estaba adentro, escuchaba su movimiento en la cocina y el olor a comida en el fuego llegaba por la ventana mezclado con el viento que venía del maizal. El sol caía despacio, de esa manera en que el sol cae en el Bajío mexicano al final de la tarde, naranja en los bordes, morado arriba, como si el día se estuviera despidiendo con cuidado para no asustar a nadie. Trueno estaba en el pastizal, parado cerca de la cerca, con la crin ondeando al viento. Nego estaba acostado a mis pies, como siempre, y yo estaba sentado en el banco de la terraza de Ana, con un niño llamado Benedicto en el regazo, escuchando el ruido de gente dentro de mi casa. No pensé en nada grandioso. No hice un discurso en mi cabeza sobre redención o nuevo comienzo o cualquier palabra de ese tipo. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso pequeño y cálido del niño en mi brazo, escuchando el viento en el maizal, sintiendo el olor a comida en el fuego. Y fui entendiendo, despacio, que la cura no es el momento en que el dolor termina. La cura es el momento en que la vida vuelve a caber. Cabe con todo lo que se perdió aún dentro de ella, sin necesidad de borrar para dar espacio a lo que llegó. Ana estaba en la manta azul y blanca de la cuna, estaba en la mata de hierbabuena del patio, estaba en el banco de la terraza donde yo estaba sentado. Estaba en mí, en la forma en que había aprendido a quedarme, a no irme, a extender la mano sin exigir nada a cambio. Y Maristela estaba en la cocina, y Benedicto estaba en mi regazo, y el sol estaba bajando detrás del cerro. Y eso era suficiente, era más que suficiente, era todo. Pensé que estaba cachando un crimen en aquel maizal, pero la verdad me destrozó por dentro, de esa manera tan buena que solo la verdad sabe hacerlo. Destrozó la versión del hombre en el que me estaba convirtiendo, cerrado, vacío, esperando a que pasara el tiempo, y en lugar de ese hombre dejó a otro, uno que se sienta en el banco de la terraza al caer la tarde, uno que tiene ruido de gente en casa, uno que aprendió, una vez más, que la vida no avisa cuando va a cambiar. Simplemente cambia y nos toca a nosotros decidir si vamos con ella. Yo me fui.